Toco y me voy. Tu análisis favorito del partido del Real Zaragoza en León Sepia. ¿Qué tal, abonados de leonsepia.com? Aquí estamos un lunes más con el postpartido, con el análisis del último encuentro del Real Zaragoza, que en este caso, fue una derrota, la primera en 11 jornadas, que acabó una racha que estaba empezando a emerger como una de las principales en estos años en segunda división. De hecho, se ha quedado a solo 3 partidos de igualar la que tuvo Jim al principio de la temporada pasada, bastante lejos, eso sí, todavía de la que firmó Marcelino el año del ascenso, pero bueno, pues fue una derrota en un partido en el que yo creo que al equipo le costó entrar, que le costó soltarse, sentirse relativamente cómodo, ¿no? Yo creo que la ausencia de Simeone ahí te hace consciente de que tienes mucha menos amenaza y menos filo, pero el equipo, Alfonso, por lo que pudiste ver y ese doble examen te dejó, creo que mejoró en la segunda mitad. De hecho, en los instantes finales, lo comentaba Escribán en sala de prensa y creo que tiene razón, si un equipo parecía que estaba cerca del triunfo era el Zaragoza por esas ocasiones que tuvo, ¿no? Tanto de Pau como de Bermejo. Sí, como comentaba Pablo, ¿no? Que parece que el Oviedo lo daba por bueno porque cuando salvar 2 o 3 ocasiones tan claras como las que tuvo el Real Zaragoza, bueno, parece que estás abocado al empate, ¿no? Pero realmente es que en la segunda división no nos cansamos de decir que son matices y en este caso es que la línea es tan fina entre la victoria y la derrota y cuesta tanto hacer gol que yo creo que quizás es lo que nos invita a todos a tener ganas de que acabe la temporada, ¿no? El hecho de que no te puedes agarrar absolutamente a nada, las buenas sensaciones, el gol, por ejemplo, que deja Bermejo es un gol que con una victoria estaríamos todos pensando en que quizás recupere su mejor versión, que se puede sentar las bases para un nuevo proyecto y sin embargo, bueno, pues acabas hablando un poco de lo mismo, ¿no? De esa frustración de cara a gol, de las bajas, de qué podía haber sido, de qué habrá que traer al año que viene. Es un poco cuando parece que coges el sueño, te tiran un cubo de agua y te despiertan y entras en shock y solo quieres que la pesadilla acabe. Lo comentábamos en los minutos previos a comenzar esta grabación, Pablo, que sobre todo, pues hay muchas ganas de que esta temporada termine, de que pese a esta buena racha de resultados, ¿no?, que el equipo ha sostenido en los últimos 2 meses, especialmente meritorio me parece por el calendario que ha tenido, ¿no?, porque en abril el calendario fue complicado y el equipo estuvo invicto y en muchos partidos que terminó empatando la impresión es que podía haber merecido más. Pero se está haciendo cuesta arriba y el problema es ese, ¿no? Que llegar, que estamos empezando a acostumbrarnos, estamos ya bastante acostumbrados, por desgracia, a llegar a estas alturas de la temporada, incluso antes, ha habido temporadas que ha sido incluso antes, en marzo o abril, deseando que comience la siguiente y a ver si de una vez la temporada siguiente es por fin la temporada siguiente, ¿no? Y no vivimos en este bucle eterno. Sí, está claro, es un bucle del que parece que no salimos. Lo que pasa que yo creo que la nueva propiedad, el que no sabía lo que era la segunda división, igual el partido de ayer deja a las claras lo que es, ¿no? Equipos, porque yo creo que el Zaragoza es de los partidos que quizás menos mereció perder, porque el rival menos daño le hizo, menos le dominó, menos jugadas claras ofensivas le creó, pero al final es un equipo que con Álvaro no hace muchas cosas, pero las que hace las intenta hacer muy bien. 0 errores y aprovecharse de los errores del equipo rival. Y al final, pues te queda la sensación de que con 2 ocasiones muy claras, que eres tú el que arriesga más, el que intenta salir jugando. El Oviedo en ningún momento se planteó salir jugando de atrás, balones largos. Y una segunda jugada si te empiezan a crear y tienen buenos jugadores y te crean peligro. Pero te queda esa sensación de decir, estos partidos son los que al final, en una temporada larga, estos partidos igualados, el ganarlos son los que te van a dar el estar arriba. Entonces, como punto de partida, aparte de los jugadores que tienes, que estoy con vosotros, ¿no? El gol de Bermejo ayer es una maravilla de conducción, de slalom, de decisión y de disparo. Entonces lo tiene todo. Jugadores hay que traer muchos refuerzos, pero vamos a situarnos y saber dónde estamos. Esto es la segunda división, que o apuras y rematas o en cualquier momento te vencen. Antes de poner la lupa en el partido, que tampoco tuvo demasiada historia, pero obviamente lo vamos a desgranar, por darle continuidad a la reflexión de Pablo, Dani, al final el equipo en estos últimos 6 partidos que se veían con
iba a decir con cierta preocupación, yo creo que con preocupación entera, porque una resurrección por abajo a ti te ponía en una situación comprometida, ¿no? De acuerdo a los rivales que tenías por delante, Levante, Eibar, Granada, Las Palmas, visitar el Tartiere, que al final es ir al dentista a jugar contra el Oviedo y además en su campo. El equipo ha firmado 9 puntos de 18, eso ha permitido salvarse por sí mismo, más allá de esas sensaciones que comentaba antes Pablo, que es cierto, ¿no? Que al final te están poniendo en una situación más cómoda que el descenso. Ahora mismo está en 40 puntos, que creo que es un nivel muy bajo, pero sumados esos 9 puntos de 18, la impresión, Dani, es que se han resbalado unos cuantos. Ayer por lo menos uno, en algún empate que ibas por delante del marcador, yo creo que también nos hemos dejado por ahí puntos. No sé si tú has llegado a este pico de la montaña, porque me parece que ahora ya es un poco cuesta abajo las 3 jornadas que quedan, con esa sensación, ¿no? De que 9 de 18 lo hubiéramos firmado antes de empezar la ascensión, pero que se nos ha resbalado más de uno por el camino. Bueno, si empiezas a contar, creo que por lo menos en el famoso fútbol ficción que estamos practicando en las últimas semanas, el Real Zaragoza se ha dejado muchos puntos por el camino, ¿no? Porque al final, si Escribá hubiera estado desde el principio, quizá hubiéramos tenido más puntos. Si Azón hubiera estado sano, quizá tendríamos más puntos. Si Simeone hubiera metido todas las que ha tenido, por lo menos un porcentaje un poquito más alto, también seguramente el Real Zaragoza tendría más puntos. Y obviamente en estas últimas jornadas también ha pasado un poco, ¿no? Recordamos las contras del día del Levante, aquellas desastrosas entre Bebé, Simeone y Azón, que te pones ganando contra el Eibar con uno menos, ayer ese punto que se te escapa, porque, pues yo qué sé, porque a lo mejor si en vez de Ratón hubiera estado Cristian, pues la historia hubiera sido diferente, no lo sé, ¿no? Es verdad, el Real Zaragoza se ha dejado muchos puntos, pero también es, yo creo, como hemos venido hablando, ¿no? Es un ejemplo de que esta segunda división no necesitas seguramente grandes dispendios, ni necesitas volverte loco para estar peleando al menos por estar entre los 6 primeros, ¿no? Lo que necesitas es la regularidad que seguramente le ha faltado al equipo en los últimos años. Le pasó también la temporada pasada con Jim. Lo comentábamos con él, ¿no? Los famosos dientes de sierra de los que hablaba Jim casi siempre. Es lo que necesita este equipo, encontrar esa regularidad, ser capaz de, bueno, pues como está haciendo ahora mismo el Oviedo, ¿no? Es un equipo muy, muy difícil de ganar, pero tampoco pierde. Entonces, si consigues ir puntuando, si consigues ir sacando partidos adelante, en esta categoría no es especialmente complicado situarte en una zona templada y casi caliente por la lucha por el ascenso. Obviamente, si además se le suma un proyecto que se presume va a ser ambicioso, pues el equipo tiene que estar ahí la próxima temporada. Que en realidad es lo que ha hecho el Zaragoza con Escribá, ¿no? Al final estamos hablando de que esta ha sido la quinta derrota en 24 jornadas de liga, que me parece que al final es una regularidad notable. ¿Qué ocurre? Que muchos han sido empates, con lo cual en la clasificación se te premia menos, ¿no? Se te luce menos, y muchos han sido empates porque este proyecto, esta plantilla apenas tiene 2 delanteros confiables, y esos 2 delanteros han coincidido solo en 8 partidos o en 8 alineaciones en casi 40 jornadas, y ahí es donde se te cae el kiosco, la estructura tan débil del kiosco que armaste esta temporada. Alfonso, lo que sí que ha tenido este Real Zaragoza en estas últimas semanas, insisto, 10 jornadas consecutivas sin perder, ha sido incluso capacidad de reacción, porque hacía ya tiempo que no empezaba recibiendo un gol en contra. El último fue precisamente en la visita al Levante, que se llegó 1-0 abajo al descanso, y Bermejo empató precisamente y estuvo a punto de ganarse al final. Quedaba por ver si el equipo se acordaba, ¿no? Si tenían la memoria, esa capacidad para reaccionar a verse por debajo en el marcador, porque llevaba casi un mes y medio sin verse, y me parece que lo hizo, que después de recibir el primer gol, la segunda parte tuvo muy poco que ver con la primera, especialmente como trató de salir de protagonista y de dominante. No, y es importante esa personalidad colectiva que además es un intangible, ¿no? Porque no se entiende muy bien cómo los equipos acaban, eso nos puede hablar mucho mejor Pablo, ¿no? Pero cómo los grupos se sienten fuertes, ¿no? El colectivo a la hora de
de afrontar situaciones distintas, ¿no? Y eso pasa eso es bueno desde la experiencia. ¿Por qué hay tanta irregularidad en segunda división de una temporada para otra? Precisamente porque se cambian muchos jugadores, se cambian muchos entrenadores muy rápido, es muy difícil crear esa identidad. Y el Zaragoza ha estado cerca en 2 o 3 ocasiones en esta década. Cuando no ha empezado a funcionar, enseguida ha pensado que es que ya estaba caduco, ¿no? Yo no creo que sea así. Yo creo que es verdad que con Escribá ha llevado una línea ascendente, igual que creo que la llevó con Jim. Lo que pasa que no es suficientemente vertical para las expectativas que tiene el club. Pero es que no queda otra. O sea, el equipo tiene que ir creciendo. Sí que necesitamos la mejor versión de muchos jugadores y necesitamos que el Real Zaragoza sea un equipo que sea difícil de ganar, que no reciba esos goles en los últimos minutos porque al final te condenan. O sea, al final, cuando jugamos a ese fútbol ficción, siempre hay varias lecturas, ¿no? Por un lado dices, ¿qué hubiera sido si nos hubieran escapado puntos? Pero claro, un equipo que se le escapan puntos es un equipo que tiene carencias, porque a veces es por mala suerte, pero cuando has estado en superioridad y no has sabido imponerte, cuando los últimos minutos acaban en tu área y en la de otros equipos no, bueno, pues todo eso son matices tan pequeños que hay que ir forjando, y que es verdad que la plantilla del Real Zaragoza, no nos olvidemos, es muy joven y al final pues tiene esas cosas como esos chispazos de Pausans o de Juliano o de Azón o de Bermejo, y tiene también, bueno, pues eso que te meten un gol en el 92 y me acordaba cuando vi el partido, aparte que vosotros os quedasteis con el 2-1, pero yo lo vi primero en una página web y parecía que nos habían metido 5, porque el Francisco Fumasa Mascarens tiene más nombres que Picasso, digo, ya verás tú, menuda goleada nos han metido, ¿no? Pero como decía Javier Clemente, lo malo no es perder, lo malo es la cara tonto que se te queda de perder en el 92 y afrontar otra vez otra semana, bueno, sin tener explicación de decir, bueno, porque hemos perdido si hemos jugado también, ¿no? Totalmente. Al final, yo creo que hay 2 datos que son objetivos y que creo que son absolutos. Primero, que el equipo completo compite y demuestra que es capaz bueno, pues de ganar prácticamente a cualquiera. Y segundo, que ha tenido una evidente mala suerte, un evidente infortunio en cuanto a las lesiones en jugadores principales a lo largo de toda la temporada. A partir de ahí me parece que hay una moraleja clara, y es que tú no puedes aspirar a prácticamente nada si para que te salga una temporada exitosa necesitas que todo vaya rodado de la primera jornada a la 42, ¿no? Desde principios de agosto hasta finales de mayo o mediados de junio, y eso es lo que tienes que trabajar, que confeccionar una plantilla en la que tú puedas convivir con las adversidades, porque al final una temporada es eso, es convivir con las adversidades y tener recursos y respuestas suficientes para poder enfrentarte a ellas. Pablo, le ponemos el foco a la portería. Comentaba antes Dani que quizá con Cristian, bueno, pues igual ese 2-1 no hubiera entrado. Al final fue un buen disparo, me parece que iba de fuera adentro y terminó entrando por el lateral del poste de Ratón, que hizo el partido de casi siempre de Ratón, ¿no? De que no le puedes echar en cara casi nada, pero tampoco le puedes aplaudir demasiado. Más allá del partido en concreto de Ratón, Pablo, lo estuvimos analizando el viernes, aprovecho que estás hoy, no sé cómo valoras, cómo juzgas eso, ¿no? La doble decisión de Escribá, de primero llevar a Rebollo al partido, de meterlo en convocatoria cuando el Deportivo Aragón, el Real Zaragoza se estaba jugando y todavía se está jugando la permanencia en la categoría, para luego además darle la titularidad a Ratón, que se sabe que no va a continuar la próxima temporada. No sé si eso entre líneas quiere decir que el club no tiene pensado ejecutar esa opción de 3 temporadas más para Rebollo. No sé si entiendes tú un poco cómo se ha gestionado la ausencia de Cristian esta semana. Yo lo que entiendo es que en la convocatoria tienen que entrar los 2 mejores porteros que el entrenador crea que hay. Da igual que sea el del filial, porque lo primordial es el primer equipo. Entonces, la convocatoria de Rebollo, incluso pensando que no podía jugar, la veo normal. Porque tú, aunque tengas la intención de que juegue Ratón, en la comida del domingo puede tener un mal momento y tiene que jugar el siguiente portero. Entonces, tú tienes que llevar los mejores jugadores que tengas en disponibilidad. Luego ya la decisión de que juegue Ratón, bueno, pues la habrá tomado por lo que sé, no lo sé, porque supongo que sea que crea que era el mejor para ese partido. No veo más allá de que si va a seguir o no. ¿Creo que afecta a Rebollo? Tampoco te lo puedo decir. No veo más allá. No sé qué intenciones tendrá el club, pero lo que sí he visto, que volvemos a lo de siempre, ¿no?
Es que el Oviedo dispara, me parece, 3 veces a puerta. Una no es un disparo, es la llegada del primer gol, que es una jugada muy rápida. Ahí no tiene nada que hacer. Hay un disparo que despeja, que no sé si en televisión comentaban que igual no se atrevió a cogerlo. Bueno, es un disparo desde muy cerca, despeja bien. Y luego es el gol. El gol pega en el palo y entra. ¿Que está Cristian igual la para? Volvemos al fútbol de ficción. Igual sí, igual no. O sea, es que es un poco lo de siempre. Yo no veo un fallo enorme que no haya llegado, ¿no? No es un disparo que no parece muy fuerte, que está un poco tapado y que la primera sensación puede ser que el disparo vaya al otro palo por el efecto normal. No lo veo un fallo enorme, pero sí es verdad que al final volvemos a lo mismo, ¿no? Y más de sensaciones, que no está Cristian y nos disparan y nos meten, claro, te disparan 3 veces, te meten 2 goles, pues la sensación es la que queda, pero yo no creo que sea un fallo tan tremendo en el segundo gol de Ratón. No, no, yo tampoco creo que sea fallo. Fallo sí que tuvo Dani en Magníficos, que apostó por Rebollo y se cayó con todo el equipo. Pero sí que es cierto que había ciertas intuiciones, ¿no? Que te animaban a pensar que podía ser Dani, el otro Dani, tu tocayo, el portero, porque en los dos últimos partidos que se perdió Cristian en su última lesión a finales de año y antes de que Cristian volviese contra el Mirandés en la primera jornada de 2023, jugaba Rebollo y bueno, daba la impresión de que podía darle continuidad a eso. Entiendo que te sorprendió, Dani, porque si no, no hubieras apostado por Rebollo en la portería y bueno, pues además de preguntarte si sentiste ese golpe que fue todavía anterior al de Masca, ¿no? Al 2-1, al gol del Oviedo. ¿Cómo valoraste ese arranque de partido del Zaragoza, ¿no? En el que daba la impresión de que eran dos equipos que se calcaban, ¿no? Que tenían una propuesta muy parecida, si no idéntica, ese 4-4-2, el Oviedo con un juego más directo de inicio, es cierto, el Zaragoza tratando de pasarse entre los centrales para atraer la atracción de sus rivales, pero justo cuando el Zaragoza parecía que se estaba empezando un poco a soltar, ¿no? Y a tratar de explorar el campo contrario, llegó esa pérdida de Bermejo, o esa recuperación de Moro, del extremo izquierdo catalán del Oviedo, cedido por la Lazio, creo recordar, y esa muy buena contra que no sé si Moro quería centrar, disparar, pero terminó encontrando a Viti en la espalda de Nieto, ¿no? Justo cuando el Zaragoza parecía que estaba empezando a animarse, a atreverse, llegó el primer gol del Oviedo. Sí, bueno, a ver, por partes el tema de Ratón me sorprende por la parte que comentan, ¿no? Que al final en la anterior ausencia de Cristian acabó jugando Rebollo, ¿no? Y la sensación era que Escribá había encontrado su portero suplente en Rebollo. Es verdad que hace mucho tiempo de eso y hay ciertos condicionantes que pueden marcar, ¿no? Que sea uno u otro el que juegue. Y como dices, yo es que la verdad creo que es más... es probable que realmente el gol del Oviedo llegue precisamente porque se suelta el Real Zaragoza, ¿no? Yo creo que al partido le falta un poquito de tensión competitiva, quizá de inicio del equipo, que bueno, sabe que no se juega nada y además tiene delante un rival que es muy difícil de superar cuando se planta en estático, digamos. Es un equipo muy, muy complicado de superar. Y precisamente, ¿no? En el momento en el que el Real Zaragoza se suelta un poco es cuando deja esos espacios y cuando el Real Oviedo te puede castigar y es lo que pasa, ¿no? Que tú intentas ir un poco más a por el partido y ahí te castigan. Y por eso quizá esos 15, 20 primeros minutos de partido fueron tan de ver jugar los centrales, tan de aburrimiento, por qué no decirlo, porque los dos equipos sabían que si dejaban espacios y si se iban decididamente a por el partido, el otro le podía castigar y le podía marcar, ¿no? Y ahí se vio que esa era la intención del Oviedo, esa era también la intención del Real Zaragoza, que en realidad normalmente no se siente especialmente incómodo con balón y cuando quiso ir a por el partido pues se encontró con el gol en contra, ¿no? Son las circunstancias y son también de alguna manera el plan de partido de cada uno. Alfonso, comentabas antes eso, el momento de Bermejo, ¿no? Y la acción de su gol. Estamos hablando de un futbolista que casualmente desde que
cumplió 100 partidos, que fue contra el Albacete, en un partido en el que pasó bastante desapercibido, un partido bastante grisáceo. En los 6 siguientes está viviendo su mejor partido, su mejor momento de la temporada con 3 goles y con una asistencia. Comentaban los compañeros del diario Marca el otro día que el Zaragoza lo ponía en el escaparate. Nos escribía aquí Santigonar en el chat diciendo que ojo, no vayan a hacer caja con Bermejo. Por cierto, gracias Antigonar porque te has vuelto a suscribir con Prime a nuestro canal de Twitch. ¿Cómo valoras, Alfonso, el momento de Bermejo y su crecimiento, ¿no? Su progresión? Porque es un jugador que por momentos te descentra, ¿no? Piensas que, bueno, a partir de aquí ya va a tener un crecimiento más o menos lineal y en una misma temporada aparece, desaparece, lo consideras el mejor jugador de un partido y luego está 2 o 3 partidos que dices, si prácticamente no lo he visto. La acción del gol me parece soberbia y sobre todo lo ha comentado antes Pablo, la tranquilidad para encontrarle el lateral, para encontrarle la rendija a la portería de Nadal, ¿no? De Tomeu Nadal. Al final, cuando estás tranquilo, la portería es todo lo grande que en realidad es que es muy grande. Sí, no, es deliciosa la acción, o sea, la plasticidad con la que se va de los defensores, el cómo golpea el balón, incluso entra recorriendo la red, recordándonos por abajo en este caso, pero recordándonos el gol de Snyder en la final de la Recopa, ¿no? Que fue paseándose sobre la red y bueno, la verdad es un jugador que a mí a veces me recuerda a esos, Dani es más experto en ciclismo, pero esos escaladores que parece por momentos que hacen la goma y luego te pegan un demarraje y luego vuelven otra vez y parece que se van a quedar, ¿no? Es un poco el rendimiento, es el único problema que tiene Bermejo realmente, es sostenerse en ese nivel que apunta por momentos y que obviamente a mí no me extraña que me hace gracia, ¿no? Cuando dice el Zaragoza pone el escaparate a Bermejo. Si los jugadores se ponen solos en el escaparate, o sea, no es obvio, ¿no? Cuando ves un jugador que mete un gol así, pues alguien lo ve, le pone y los detalles que está dejando, como dices tú, después de cumplir 100 partidos, pues invitan a que en esta economía de guerra haya muchos equipos que puedan interesarse. Realmente yo creo que este año es el que se va a ver también la propiedad, cuál es la intención, ¿no? En un año en el que cuando vinieron yo creo que fue una medida responsable y correcta el renovar a los 3 canteranos y eso condicionó mucho la economía, pero bueno, este segundo año, bueno, pues se van a tener que encontrar y tomar decisiones propias de un club, que es la de comprar, vender, apostar por la continuidad, rechazar ofertas porque las consideran insuficientes o todo lo contrario, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a ver realmente cuál es la hoja de ruta de este club y veremos a ver, porque Bermejo obviamente si acaba la temporada así, llegarán ofertas porque la línea de fichajes entre los de la parte baja de primera división y toda la segunda es muy, muy fina. Y a partir de ahí habrá que valorar lo que siempre dices, ¿no, Alfonso? Que no hay jugadores intransferibles, intocables, que al final depende del momento, de la oferta y de tu situación como club y a partir de ahí, bueno, pues se piensa o se siente si una oferta y una venta es buena o no. A mí me extrañaría, por más que presione McMurphy luego en el chat, que Bermejo no vaya a ser el MVP del partido en la votación que haremos en cuanto terminemos esta grabación del Toco y me voy. Pablo, si hay un jugador que creo que por momentos se pudo acercar a esa sensación, aunque creo que no pesó en el final del partido como esperábamos, ¿no? y como debería, es Bebé. Además, tuvo una implicación defensiva durante la primera parte muy intensa porque el Oviedo tiraba a Viti hacia adentro para arrastrar a Nieto y a Hijados, el lateral derecho que es muy profundo, le estaba obligando a Bebé permanentemente a esfuerzos defensivos que Bebé lo realizó y muchas veces lo veíamos pisando área propia y luego cuando la recuperaba quería hacer casi de quarterback, ¿no? en fútbol americano, llevaba el balón prácticamente por todo el campo y creo que eso en los minutos finales le terminó un poco pasando factura, pero cada partido que pasa, al menos físicamente, da la impresión de que Bebé está mejor, ¿no? De que está creciendo. Sí, la implicación yo creo que no se le puede decir nada, luego estará más acertado o no defensivamente, pero hubo momentos en la primera parte que parecía el Zaragoza estaba jugando con defensa de 5 porque él estaba al lado de Nieto defendiendo al lateral que estaba muy abierto. La verdad es que en ese sentido no se le puede decir nada. Sí es verdad que cuando defiende tan atrás, luego querer conducir hasta el área contraria es muy difícil.
Yo lo que más echo de menos es que, sobre todo en la segunda parte, muchas conducciones que él va buscando, además, es que se intuye que está buscando el disparo, que el equipo no sepa aprovechar esos movimientos y que él sea capaz de descargar de cara para buscar a otro jugador que esté solo, porque el seguimiento que le hacen no le dejan apenas disparar y sí atrae mucha atención. Entonces, genera poco porque no le dejan disparar y nos aprovechamos poco de ese movimiento. Es lo único que puedo echar de menos, porque el resto, pues como dices, cada vez se le ve mejor y trabajando más. Sobre todo en la segunda parte, cuando empezó él a meterse por dentro y Bermejo, es cuando Zaragoza empezó a crear más juego y a ser superior. En la primera parte, como decíais, demasiado movimiento entre centrales para buscar, yo creo que la salida del Oviedo, pero ahí eso te falta poder filtrar balones por dentro y son ellos los que pueden generar esa superioridad porque al final movías balones y terminaba Nieto golpeando arriba, con lo cual no, atraías poco y conseguías nada. Y en la segunda parte, cuando ya el físico empieza a bajar y empiezan a aparecer Bebé y Bermejo por el medio, es cuando empiezas a crear superioridades y empiezas a crear juego. Entonces, ¿dónde está ese punto de riesgo de introducir el balón entre líneas para pasar líneas con un pase en vez de conducción? Ahí es lo que hay que valorar, sortear y arriesgar o no, pero yo creo que son muy importantes para el juego más plano que esa gente aparezca en zonas intermedias y no tan atrás, sino para crear juego en zonas intermedias. Especialmente protagonistas estuvieron, creo, en el arranque de la segunda mitad, ¿no? Ahí se asociaron y compartieron minutos, yo creo que notables, tanto Bebé como Bermejo, y ahí es donde el Zaragoza, que terminó encontrando el gol en esa muy buena maniobra individual de Bermejo, se sintió superior. Bueno, un Bebé que, por cierto, terminó la primera parte disparando, no buscando una vaselina, disparando desde el círculo central, una cosa que yo no había visto en la vida. Sí que había visto a jugadores intentando sorprender a un portero adelantado, pero en este caso Nadal no estaba adelantado y Bebé dijo, bueno, pues yo creo que desde aquí puedo marcar gol. Dani, siguió apostando Escriba por Puche en la delantera, eso sí que nos sorprendió poco, un Puche que volvió a mostrarse incómodo, ¿no? Impreciso en una posición que no es la suya, sacó 2 tarjetas amarillas a jugadores del Oviedo como principal mérito, y lo que sí que sorprendió y creo que para bien fue que la primera ventana, el primer cambio fue Pau Sanz, que venía de muchos partidos sin jugar, se esperaba que pudiera tener minutos, pero quizá no como primer cambio y bueno, pues salió en el minuto 65 aproximadamente por un Iván Azón, que sigue sin completar 90 minutos, que la impresión es que está en una cierta meseta física, ¿no? Y meseta de rendimiento en estos 2 últimos encuentros, y Pau la tuvo en los minutos finales con una maniobra dentro del área que yo creo que tuvo mucho mérito, aunque luego el balón, bueno, el cuerpo se le quedó demasiado atrás para poder golpear, ¿no? Para poder disparar. Sí, bueno, lo que decías de Bebé a mí me recuerda un poco, es la versión futbolística de Stephen Curry, que vemos a Stephen Curry ahora mismo que es capaz de meter triples prácticamente desde cualquier sitio, pues, y además con el balón en juego y como una normalidad, ¿no? Pues Bebé es un poco eso. Bebé te coge el balón en el centro del campo y con total normalidad le pega, porque cree en que es posible. Obviando eso, por otra parte, hay que tener en cuenta también que al final otra vez Fran Escribá no, bueno, en esta vez Fran Escribá no cumplió todos los cambios, no gastó los 5 cambios y sorprende un poco también, porque bueno, pues eso, al final estás a falta de 4 partidos y estamos hablando, ¿no? De que si pueden jugar unos jugadores y otros, y quizás sorprende un poco que no acabe de gastar los cambios y como veíamos en semanas anteriores que llegaban los cambios muy tarde, y eso también habla un poco de lo que comentábamos antes, ¿no? Que la plantilla tiene carencias bastante grandes que solventar el próximo mercado si realmente quiere competir con cierta seguridad de cara a luchar por el ascenso. Y sobre Pau, pues es que al final es un futbolista que cada minuto que tiene sobre el césped lo aprovecha, ¿no? Recordamos el día del Alavés que salió ahí
casi de forma sorprendente y estuvo cerca del gol y es un futbolista, pues eso, que siempre está cerca del gol. Siempre que tiene la oportunidad ha demostrado que es un futbolista que tiene gol. Es verdad que todavía no ha marcado, ¿no? Sorprende un poco decir que un futbolista tiene gol cuando todavía no ha marcado con el primer equipo, pero los minutos que han tenido no han sido excesivos y seguramente con la continuidad podría llevar ya alguno. Y a mí lo que me falta, o lo que me faltó por ver, lo que me hubiera gustado ver es junto a Iván Azón, ¿no? Yo creo que los dos pueden ser una dupla que, como este año con Giuliano Simeone hemos visto que empastan muy bien, pues yo creo que esa dupla Pausans-Iván Azón también da la sensación de que pueden ser futbolistas que empasten bien, que encajen bien y que le den mucho al Real Zaragoza de cara a la próxima temporada y ojalá a más tiempo, ¿no? A las próximas temporadas. Bueno, ¿me dejas decir una cosa? Hombre, y dos, Pablo, tenemos hasta las 4:15. Te digo que no tiene gol porque no ha marcado, pero se le ve que en el área está cómodo. Sí. Tiene cosas en el área. El control, la acción técnica del control de ayer es buenísima. Cómo regatea solo con el cuerpo y el control. Esa acción técnica merecía el gol. Si es verdad que luego se precipitan al disparo y eso se lo van a dar los minutos y los partidos. Está teniendo destellos de jugador ilusionante, el toque de ayer. Ganarle... El día del Granada, ¿no? Se pegó una carrera también bastante buena, creo que fue el día del Granada, que también coge la pelota de espaldas y se va de un defensor. Y a contra también. Contra el Alavés en su estreno, ese salto que le ganó a creo que a La Guardia y a no sé qué defensor más del Alavés. Creo que es un jugador con mucho registro. Porque al final dices, Giuliano, la base es que es muy rápido, es el más rápido del mundo. Azón es insistente, va muy bien, es fuerte, sin decir que no tiene calidad, todo lo contrario. Pero no ves algo que destaque físicamente en Pausans y de repente cuando entra en el área, pues te gana un remate de cabeza, te regatea con el cuerpo, tiene algo diferente. Entonces yo creo que otra cosa importante, se cambiaron a los dos delanteros y Pape, que estaba entrando en los últimos partidos, no entró, con lo cual si algo queda de aquí al final de temporada es que un chaval, un crío como puede ser Pausans, que tenga minutos de calidad y como decíamos, ¿no? Igual juntándolo con Iván, que pueden hacer una dupla más interesante y además egoístamente estás formando a un jugador que es tuyo y que tiene que ser un futbolista tuyo de futuro. Entonces, yo espero, de las pocas cosas que pediría es ver estos 3 partidos, muchos más minutos a Pau en el campo. Yo creo que lo veremos, Pablo, y que coincidirá con Azón también. A ver eso cómo lo maneja Escribá, porque creo que le está costando, quiere reservar a Azón, no darle 90 minutos para evitar una recaída, y eso va a obligar o a que salga muy pronto Pausans o a que sea titular, pero yo creo que de aquí al final de temporada en los 3 partidos que quedan coincidirán, porque como bien comentas es una de las pocas atracciones que ya queda en lo que resta de temporada. Suceda lo que suceda, lo seguiremos aquí contando cada lunes en las 3 fechas todavía por disputar en el Toco y Me Voy. Ha sido un placer, hasta aquí ha llegado el análisis de la derrota en el Carlos Tartiere ante el Oviedo por 2-1. Seguimos en Twitch. Toco y Me Voy, tu análisis favorito del partido del Real Zaragoza en León Sepia.